Necesito ver cómo reactivar el audio. Silvana, yo te solicité que reactives el audio. Creo que lo debes hacer vos con el sistema de silenciar a todos. ¿Podés desconectarlo? Ahí está. Ahí Sí, ahí estoy. quedás lista para arrancar. Bueno, estamos 5 minutos de espera y hay un lindo grupo de gente como para ir calentando motores. Bueno, hola a todos, espero que me estén escuchando bien, si no nos van dejando en el WhatsApp, en el chat, perdón, los mensajes de problemas técnicos a todos. Voy a usar la palabra 5 minutos nada más. La Fundación para una Democracia Participativa en este ciclo 2021 vuelve nuevamente a una mesa redonda. Hemos tenido ya 4 este año con diversos temas y hay 2 más previstas para la semana que viene y para agosto, ya los iremos informando. Es un ciclo común en una fundación que tiene 24 años de historia, en el que estamos habituados a organizar debates, a organizar seminarios, Es charlas, muy de y costado mirando el este es texto. uno más. Gracias a todos los que van a participar. Este es un tema muy sensible, muy polémico en la provincia de Chubut, ha generado todas las emociones a flor de piel. Esperemos que sea un momento agradable en donde podamos debatir. Hoy el tema que nos convoca no es la minería, nos convocan las metodologías participativas para discutir o no este tema en Chubut y en este marco. La metodología de debate es la siguiente, como han sido todas las mesas hasta ahora de la Fundación. En primer lugar, se le dará 10 minutos a cada uno de los oradores, que iremos presentando muy brevemente. Luego, esos oradores, si han sido aludidos por otros anteriores, tienen la posibilidad de hacer una pequeña réplica, una pequeña contestación para enriquecer el intercambio. Luego se van a leer las preguntas, si es que las hay. Allí los invitados especiales de hoy toman el guante, el que desee responder o no, y lo va respondiendo en función de si tiene ganas o si se siente aludido. Y luego de las preguntas habrá 20 minutos libres para que el público pueda dar una brevísima Mándamela. opinión de 2 minutos en un intercambio, y a las 20 horas cerramos esta mesa, aún habiendo deseos de seguir debatiendo, aún deseos de seguir contestando u opinando. Es la metodología que hemos encontrado de darle una apertura y un cierre más allá de las intenciones de las buenas intenciones de algunos de seguir enganchados en el debate. Sepan disculpar, es la metodología que hemos experimentado y la que hemos elegido. Algunos se sentirá censurado por no poder opinar cuando lleguen las 8. No es la intención. Este video está siendo grabado y va a ser colgado en las redes sociales durante la semana para que docentes de formación ética y ciudadana, que es el público principal que apunta a nuestra fundación, y periodistas y dirigentes políticos que les interese puedan verlo a lo largo del tiempo.
no se va a, como todos los videos de la Fundación, no se ponen cortes o se recortan o se editan, solo se agregan carátulas adelante para que se sepa cuál era el evento, el momento, pero todo lo que se diga va directo y va crudo a las redes sociales. Así fue también consensuado con los oradores. Bueno, gente, estamos acá porque la Fundación para una Democracia Participativa entiende que hay más mecanismos participativos de los que usamos en todas las dimensiones de la democracia que tenemos, y hoy hemos planteado o elegido uno de esos mecanismos participativos, que es la consulta popular vinculante para temas controvertidos, como es el caso de minería. Le vamos a dar la palabra, va a comenzar en este ciclo, por supuesto agradecerles a todos los participantes y a los oradores invitados especiales que se juegan un momento de opinión, de preparar, de compromiso para con la comunidad, de estar hoy aquí, un sábado a la tarde, opinando, construyendo, que siempre es toda una dedicación. Agradecerles a los 6 y presentar a Silvana Castelnovo. Silvana es politóloga, muy conocida en la ciudad de Puerto Madryn, se ha caracterizado siempre por unir la vida académica, la vida docente, la vida de investigación, es escritora, ha escrito, ha investigado, ha publicado, y a la vez es una licenciada con compromiso social y político en la ciudad de Puerto Madryn, siempre ha estado vinculada a la política, siempre ha tenido compromiso con la democracia, y hoy nos acompaña acá para dar el puntapié inicial. Silvana, si estás allí, si podés hablar, tenés tus 10 minutos para enriquecernos y para hacernos pensar un poco. Gracias. ¿Podés, Silvana? Estás muteada. Debes desmutear tu micrófono. Si no, como acordamos, va a seguir tu compañero y vas a tratar de conectarte luego. Como todos saben, no puedo. Bueno, muy bien. Te esperamos. Quédate hasta que alguien te asista en tu micrófono. Entonces le vamos a dar la palabra a Juan Aguilar, que es el segundo en el orden de consensos. Espera, Juan, que voy a buscar aquí. Voy a buscar ya te mandé la solicitud para que puedas hablar. Juan lo tengo que presentar y agradecerle, a pesar de ser una persona, un dirigente político muy conocido en el Valle, nobleza obliga, también es un colega, es un politólogo, un licenciado en ciencias políticas de aquí, de la zona. En este momento tiene la enorme responsabilidad de presidir el Consejo Deliberante de la ciudad. Es también, por supuesto, un dirigente político, podríamos decir, del mundo justicialista del Valle de hace muchos años. Un experto también en asesoría legislativa, teniendo una experiencia muy grande en ese campo, y también una persona con la que tengo el máximo de mi respeto y de mi cariño. Juan, estamos metidos en este baile, en este debate difícil. Te doy la palabra, tenés tus 10 minutos, gracias por estar acá, adelante. Bueno, gracias José María. Obviamente, bueno, el saludo para todos los presentes y de verdad agradecer a FUDEPA por la invitación que me ha hecho para participar de este debate, de esta mesa de debate. Bueno, como soy politólogo, como bien decía José María, la introducción, digamos, al tema en mi participación va a ser con herramientas de la ciencia política. La ciencia política, para analizar el sistema como tal y la realidad política como tal, utiliza categorías y entre ellas suele diferenciar dos elementos de la realidad política al momento de analizarla que son conceptualmente diferentes, ¿no? Por un lado, la faz agonal de la política y por otro lado, la faz arquitectónica de la política. ¿Qué se refiere con cada una de ellas? Bueno, la faz agonal es aquella que se caracteriza por ser predominantemente una faz de conflicto, de disputa en el terreno social, ¿sí? Comúnmente asociada a la búsqueda de fines inmediatos, ¿no? Como por ejemplo la conquista de cargos y roles, pero no solamente centrado en ello, sino que también
referido a la disputa de sentido y de agenda en el terreno social. Por otra parte, la denominada fase arquitectónica de la política se caracteriza por ser una etapa más bien superadora de eso, constructora, conductora, integradora a nivel social, ya no asociada a la búsqueda de fines inmediatos, sino más bien inmediatos, impidiendo obviamente la delegación social, el conflicto permanente y permitiendo la subsistencia del sistema como tal. Caracterizando estas dos categorías de análisis, pasemos específicamente a la realidad chubutense y encapsulando en un tema específico que es la discusión por el debate minero. En ese sentido, podríamos decir que actualmente nos encontramos en una fase con predominancia de lo agonal, evidentemente, del conflicto, de la divergencia y la disputa de sentido del tema, pero a ello se le agrega además una importante polarización social, ¿sí? Que atraviesa, creo, clases sociales, que atraviesa rangos etarios, ¿sí? Y a lo cual se le agrega como un tercer elemento una evidente predisposición a la movilización social de parte de los sectores, ¿no? Para defender su posición, ¿no? Ese podría ser un estado de situación, al menos el que se me ocurre a mí, para caracterizar el momento actual. En ese marco, ¿no? La pregunta que dispara el debate es si puede ser la consulta popular un mecanismo para tramitar ese conflicto y para permitir la transición de la fase agonal hacia la fase arquitectónica. Antes de responder esa pregunta, creo que vale la pena una pequeña referencia a la figura de la consulta popular. En nuestra provincia, la figura está comprendida en el artículo 262 de la Constitución Provincial, que replica casi de manera exacta lo establecido por el artículo 40 de la Constitución Nacional, que también regula la figura de la consulta popular, con una mínima diferencia en un tema que a mi criterio no es central. Ambos artículos de instituciones replican la misma figura en términos, insisto, prácticamente exactos, ¿sí? Por lo cual, lo que podamos decir de la Constitución Nacional también podríamos replicarlo lógicamente de la provincial. En ese sentido, una pequeña aclaración que realizan algunos constitucionalistas es que, en realidad, en ese artículo de la Constitución, y posiblemente por una defectuosa técnica legislativa, se configuran o se incorporan dos institutos diferentes de democracia semidirecta. Por un lado, el referéndum y por otro lado, el plebiscito. El referéndum, ¿sí? Como mecanismo semidirecto de democracia, está comprendido en la primera parte de ambos artículos, cuando se refiere que el Congreso o la legislatura, en el caso de la provincia del Chubut, puede someter a consulta popular un proyecto de ley, que esa convocatoria no puede ser vetada, y que el voto afirmativo se transforma en ley, ¿sí? Y la promulgación es automática. Por otro lado, la segunda parte de ambos artículos introduce la figura del plebiscito. En ese sentido, lo que se estipula es que tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo pueden convocar a consulta no vinculante a la población, y que en ese caso el voto no es obligatorio. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre ambas figuras? Si hay tiempo después podemos volver a eso. Pero la diferencia sustancial entre ambas es que mientras el plebiscito es consultivo, ¿sí? El referéndum es obligatorio. Mientras el plebiscito es no vinculante, el referéndum es vinculante. Mientras el plebiscito es una opción para los gobernantes, el resultado, quiero decir, en el caso del referéndum, el resultado es obligatorio para los gobernantes. Esa es básicamente la diferencia sustancial entre ambos institutos. Dicho esto, volvemos a la provincia del Chubut y deberíamos poder preguntarnos si es posible aplicar cualquiera de los dos mecanismos a la cuestión del debate minero. Y mi respuesta es que no, es que el plebiscito no parece ser una opción viable en este debate. ¿Por qué? Porque no es vinculante, no es obligatorio,
deposita la decisión de la población en una instancia superior o posterior de gobierno, por lo cual lo único que hace es, en mi criterio, es estirar el problema, llegar a un punto nuevo, pero no resolver el problema. En consecuencia, entiendo que la única figura viable para aplicar en este contexto es el referéndum, que en este caso, obviamente, la opinión de la ciudadanía es vinculante y es obligatoria. Haciendo un repaso de lo dicho hasta acá, podemos decir que el debate, como dije anteriormente, se encuentra en una fase predominantemente diagonal, de conflicto, disputa de sentido, con polarización social, y con predisposición a la movilización social para defender posiciones. En segundo lugar, el plebiscito no parece una opción para resolver esta problemática, porque no resuelve el conflicto, sino que en realidad lo pone en otro punto, y que el referéndum, ¿sí? Parece ser la única figura viable para aplicar en este contexto. Porque en este caso la opinión de la ciudadanía es vinculante, es obligatoria, y el voto ya no es, como tradicionalmente lo concebimos, un mecanismo para elegir representantes, sino más bien para intervenir en la formación de políticas públicas o decisiones de gobierno y resolver conflictos. Estos tres elementos que hemos mencionado, y si voy bien con el tiempo te pido que me lo vayas marcando, bien, José María. Perfecto. Le podemos agregar un tercer componente, que es el siguiente. Las características del debate provincial hacen parecer como inviable por lo menos en mi criterio, una salida a tipo Esquel, ¿no? Es decir, la figura de una consulta por región, ¿sí? Como se ha sugerido en algún momento, de que sea solamente un sector de la provincia de Chubut o una región de la provincia de Chubut la que decida sobre el tema, parece inviable. ¿Por qué? Entiendo que el alcance del conflicto es provincial, ¿sí? Y además, como dije anteriormente, en un escenario de polarización, por lo cual podría ensayarse una figura de este tipo, regional, tal vez sí. ¿Solucionaría el problema? Entiendo que probablemente no, por lo cual el referéndum solamente parece viable si tiene alcance total, esto es alcance provincial. Llegado a este punto podemos volver a la pregunta originaria, que es si puede ser la consulta popular, tal como se ha planteado en el debate, en este caso ya bajo el formato del referéndum, ¿no? Vinculante, obligatorio, un mecanismo para tramitar este conflicto, y permitir la transición de una fase agonal del tema a una fase arquitectónica. Y en ese sentido mi respuesta es afirmativa, pero parcialmente afirmativa, ¿sí? Entiendo que el referéndum posiblemente sea el único mecanismo constitucional, ¿sí? Capaz de tramitar este conflicto que vivimos, ¿sí? El que le daría posiblemente la mayor eficacia en términos de legalidad a esa tramitación de ese problema, ¿sí? Sin embargo, la experiencia vivida en los últimos tiempos no permite presuponer de manera categórica, por decirlo de alguna forma, que sea la herramienta que permita el pasaje de un estado a otro. Y en esto juega un papel central no solamente la legalidad, sino la legitimación, ¿sí? En un escenario tan polarizado como el que vivimos, en este tema, es posible tanto la aceptación del resultado electoral, ¿no? La votación en un referéndum, como la no aceptación. Nadie indica con certeza, tal cual se han venido dando los acontecimientos, que la consulta sea aceptada por las partes, excepto que se produzca un resultado categórico que no admita ninguna discusión y que efectivamente resuelva el problema. En ese marco, entonces, la pregunta sería si no hay ninguna posibilidad de resolución del problema. Entiendo, repito, que el referéndum es la única alternativa constitucional posible. Pero si esto no fuera así, evidentemente, lo único que parecería quedar como respuesta última es un cambio de escenario. Como cada vez que hay un escenario sin resolución de problemas, evidentemente hay que cambiar de pantalla. Y en ese sentido, si el referéndum no es la respuesta, la única respuesta posiblemente sea una nueva discusión, ¿no? Un proyecto de ley diferente, el retiro del proyecto actual, que se encuentra en legislatura, el nacimiento de una nueva discusión, con bases nuevas,
con tiempos sobre todo nuevos, porque los tiempos en esto son muy importantes, con tiempos nuevos, ¿sí? Posiblemente un debate de mayor duración, ¿sí? Lo que en buen criollo se resume en el eslogan barajar y dar de nuevo. Evidentemente, si el referéndum no es la respuesta, o si no resuelve el problema, solamente quedaría como sustentabilidad al debate, arrancarlo de nuevo y sobre otras bases, evidentemente. Bueno, básicamente ese era el concepto, digamos, de la exposición. Si hay alguna cuestión que podamos poder profundizar, encantado. Gracias, Juan, muy amable. Ya había presentado a Silvana, vamos a intentar que sea Silvana para retomar la ronda que habíamos consensuado. Silvana, ¿estás allí para continuar? Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfecto. Bueno, Sí. muchas gracias. Yo me permito disentir, vamos a empezar a polemizar desde el inicio, porque bueno, yo también había tomado la definición de plebiscito, pero creo que la tomo más bien desde la Constitución de la provincia, donde dice que la legislatura puede someter a una consulta popular proyectos de ley y la ley de convocatoria no puede ser vetada. Obviamente que el voto afirmativo del pueblo de la provincia lo convierte en ley en su programación automática, si es vinculante, y si no lo fuera, también se debería considerar. El eje de mi respuesta es positiva. Para mí el plebiscito podría ser una herramienta de decisión democrática, porque en realidad nosotros vivimos en una provincia que tiene una tradición plebiscitaria. Fuimos, y lo voy a remitir bastante antes, en el siglo pasado, con el plebiscito del 30 de abril, quienes inauguramos en nuestro país esta forma de consulta popular. Nosotros, bueno, por ahí haciendo un poquito de historia, para los que presentes, a lo mejor la mayoría lo recuerda, pero si no, le preguntamos a los habitantes galeses del Valle de 16 de octubre si querían pertenecer a este país o no, cuando teníamos que dirimir conflictos, que en realidad fue una de las formas con las cuales se usó este plebiscito. Y en 1902, los habitantes galeses dijeron que sí, que querían pertenecer a Argentina, más allá de que había un árbitro que lo dirimía, más allá de todas las cuestiones que tenía ese plebiscito como organización, pero esto también nos dio una base de ser una provincia muy joven en ese momento, distinta, ¿sí? Que en realidad ni siquiera estaba todavía considerada como provincia, era territorio nacional. El Valle 16 de octubre dio el puntapié inicial para lo que yo creo que es una tradición plebiscitaria acá. Actualmente tanto Trevelin como Esquel lo recuerdan, van a la vieja escuela 18 y se revive. Nosotros tenemos un feriado provincial que se refiere a ello. Entonces, a 100 años se vuelve a repetir en 2002, cuando comienza todo el movimiento antiminero en la zona de Esquel, y se llega también a un plebiscito que, aunque era no vinculante, ahí creo que es con lo que diciendo un poquitito más con Juan, aunque era no vinculante, las autoridades tomaron lo que la gente dijo, y él cree, yo no sé si están así, que el electorado actual está muy dividido. En Esquel el resultado fue clave, porque en realidad más del 81% de la población dijo que no a la instalación de Meridian Gold. Pero más allá de ese resultado de Esquel, yo insisto en la tradición plebiscitaria, es decir, tomando una movilización que comenzó con lo que se denomina desde abajo, ¿sí? Desde la ciencia política nosotros también lo tomamos desde allí, se logró establecer un hecho que modificó la voluntad tanto del intendente de Esquel en ese momento, Rafael Williams, actual diputado, que dijo que no, y también José Luis Rume, que también dijo, bueno, entonces vamos a revisar las bases por las cuales se dijo, y también la pronunciación de la empresa, en ese momento que dijo, no, podríamos considerar otras actitudes, pero el plebiscito, siendo no vinculante, dio un resultado que modificó la ley que en ese momento se había presentado. Por eso yo insisto que esta tradición plebiscitaria podría extenderse y podría tener un resultado positivo, en tanto y en cuanto la voluntad se respete, más allá de si es vinculante o no vinculante. ¿Por qué? Porque eso nos muestra que la sociedad estaba en ese momento con la difusión necesaria, con la madurez necesaria para pronunciarse. Ahora, yo planteo a su vez que a nivel local la consulta
en ese momento Esquel, recordemos que no tenía ni tiene aún una carta orgánica aprobada, por lo tanto tuvo que aplicar la ley de corporaciones municipales, la ley 3098, yo como no abogada, me pasa que no recuerdo los números de las leyes, por eso los tengo apuntados, pero que también permite la utilización de este procedimiento que es un mecanismo de democracia semidirecta, también lo explicó muy bien Juan, donde los ciudadanos tenemos un rol activo y donde no nos llaman o no nos llamamos a votar para elegir autoridades, sino para decidir sobre una temática política en general. Mi postura de que actualmente no se utiliza el plebiscito se centra en que todavía no tenemos incorporada la cultura cívica para hacerlo. Sí podemos tener incorporado el plebiscito como una herramienta, pero no tenemos consolidada esa cultura cívica. Voy a utilizar un concepto bastante antiguo, pero que creo que sigue vigente, que es el que dio Almond y Verba en su momento, como el modo en que, desde un punto de vista normativo, deberían actuar las y los ciudadanos en una democracia, en un régimen político como el nuestro, republicano también, esperando que nos den una parte activa de la política, ¿sí? Y que se siente implicado en ella. Si volvemos a la realidad chubutense, vamos a ver que la iniciativa popular logró el apoyo del 3% del padrón, como todas las iniciativas populares, no como sucedió en el plebiscito de Esquel, ni como sucedió en el plebiscito de 1902, que fue masivo, más allá de que no tenía las mismas características, ¿sí? Solamente en 1902 fueron los ciudadanos prestigiosos, se denominaba en ese momento, convocados a esa escuela a representar a toda la comunidad del Valle, pero nosotros hoy podemos cuestionar si tenemos la cultura cívica suficiente como para, en el marco del respeto de la ley, acatar lo que este plebiscito dé. Lo que yo quiero tratar de demostrar en esto es que nosotros podemos aceptar la legalidad de los mecanismos, pero no sé si estamos lo suficientemente maduros como para aplicarlo y aceptar después el resultado. La legitimidad que le daría un sí o un no, porque el plebiscito siempre son las dos opciones duales, nada más. Nos enfrenta con una realidad como ciudadanos y ciudadanas que tenemos una postura que puede adherir a sí o a no, pero conforme a ello y a nuestra opinión, ¿seguiremos adelante? ¿Cómo seguiremos adelante? Yo creo que ninguno de los grupos que hoy se presentan como antagónicos lo toman como una herramienta posible porque no tienen esa responsabilidad de que pase lo que pase, voy a seguir adelante como ciudadano. Es mucho más fácil decirle a la legislatura, no, presenten otro proyecto, o decirle al Poder Ejecutivo, no vamos a estar a favor de este proyecto, tenemos esto y queremos que lo traten. No es una participación tan simple, y además es un porcentaje muy pequeño de la población el que, en valor de electorado, ¿sí? No estoy diciendo que no sea representativo, sino que es en realidad una muestra muy pequeña de la población la que presenta una iniciativa popular. Entonces, si volvemos al concepto de cultura cívica, es un uso de un mecanismo que sigue con deficiencias. ¿Por qué? Porque socialmente creo que no nos hacemos cargo de nuestras decisiones. Insisto, no estamos todavía con la maduración suficiente para que después del resultado del plebiscito podamos seguir como una sociedad organizada. Y lo vemos en las manifestaciones que suceden, en el nivel de violencia de las manifestaciones, que en algún momento, por ejemplo, incendiaron la legislatura provincial porque no estaban a favor de que se tratara, que en otro momento provocan cortes de ruta que provocan a su vez inconvenientes para el tránsito de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, creo que, volviendo a la utilización del plebiscito, para mí sería una herramienta de democracia semidirecta utilizable, posible de utilizar o hasta adecuada para decidir, pero no sé si la ciudadanía está convencida aún, mucho menos los dirigentes. No me puse en el plano de analizar el rol de la dirigencia, pero creo que tiene que ver con eso. El resto de lo que iba a decir, en su mayoría también lo dijo Juan, en las definiciones de qué es un plebiscito, de cómo sería vinculante o no vinculante, pero yo insisto que nuestra Constitución provincial es, al haber sido modificada al mismo tiempo que la Constitución nacional, lo establece como figura y le da un fundamento bastante importante que deberíamos poder aprovechar. Con lo cual, vuelvo al eje de la educación, por supuesto, ¿no? Si nuestros ciudadanos y ciudadanas la conocieran, supieran que esta Constitución, que fue en su momento una de las más modernas,
y que nos permitió darnos las cartas orgánicas que tenemos muchas de las ciudades, que también lo tienen como eje, podría utilizarse con más, con más asiduidad como mecanismo, y a mi criterio podría ser un resultado más positivo. No sé, podría aportarles que la convocatoria podría hacerse a través de las autoridades, pero que el que se hizo en 2002, en 2002 en Esquel, fue a través también de las movilizaciones y las marchas que lo impulsaron. No sucede porque lo toman los gobernantes y solamente nos dicen a los ciudadanos, háganlo. Es producto también del rol de los ciudadanos y las ciudadanas, por supuesto. Es un caso interesante y que se midió a nivel nacional. Yo utilicé algunos de los datos de los estudios que se hicieron en las universidades. Lo que les quería decir, como para cerrar, que en el plebiscito de 1902, los ciudadanos llegaron a ese valle y lo llamaron Cewir Hefrid, que significa en galés Valle Hermoso. Si nosotros pudiéramos darle un nombre cada vez que necesitamos hacer algunas manifestaciones, y ese nombre pudiera ser en positivo, no en negativo, como siempre es, no a esto, sí a lo otro, tal vez encontraríamos en el plebiscito la herramienta para decidirlo. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Bueno, me toca presentar al próximo ponente, que es Donato Laurita. Donato es ingeniero industrial, egresado de la UBA, ha trabajado muchos años en distintos roles en el mundo de Aluar y sus empresas tercerizadas, proveedores, pero también ha sido funcionario público y subsecretario de Desarrollo Económico, para quien no lo recuerda, docente universitario, y creo, si no mal recuerdo, en este momento es dirigente de la Asociación Empresaria o Industrial o de Puerto Madryn, perdón Donato, no sé el nombre preciso, pero de la Cámara de Industria y Comercio de Puerto Madryn. Donato, debes activar tu micrófono, te agradezco muchísimo que estés con nosotros y comienzan tus 10 minutos, nos gustaría escucharte. ¿Podés? Hola, ¿me escuchan todos? Bueno, gracias por la introducción. Bueno, digamos que hay un preplanteo a esta cuestión de plebiscito, o como lo quieramos llamar, o hacerlo algo más obligatorio, con el voto y llegar a otro punto. Y muchos hablaron de conflicto, ¿no? Realmente. O se mencionó, digamos, un llamado al pueblo en 1902 por un sí o por un no. Antes de llegar al artículo 126 de nuestra Constitución, hay muchos otros artículos que también se deben cumplir. Y el primero es que la gestión de gobierno empieza por, digamos, un poder ejecutivo que tiene a su cargo la responsabilidad del manejo institucional, desarrollo público y desarrollo privado, y que debe abordarlo con la seriedad correspondiente. Luego hay un poder legislativo que debe, digamos, confirmar o rechazar aquellas cuestiones que son, digamos, quién sabe, renuentes a apoyar lo del Ejecutivo. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Porque estamos hablando demasiado adelantado. Acá hay un intangible. Es fácil decidir si pertenezco a la Argentina o pertenezco a Chile. Pero si yo le voy a decir sí o no a la minería, yo creo que hay algo tangible, que es muy evidente, el desconocimiento que tiene la población de una industria como la minería. Es decir, estamos llamando a que digamos, a dar opinión sobre algo que se desconoce, y se desconoce en su totalidad. Es más, creo que en la última reunión que tuvimos en este ámbito, la última persona que ingresó tarde al SUMESE, dijo que la gente en Madrid se estaba muriendo envenenada por Alvar. Y creo yo que si hoy consultamos al pueblo, al que no es de Madrid por lo menos, si aprobamos o no el desarrollo de una planta de aluminio, también habría muchos no, muchos no. Hay una diferencia también, digamos, en lo conceptual,
de una ciudad que tiene diferentes actores privados, como la de Madrid, o como la de Comodoro Rivadavia, en la cual la industria está muy presente, la industria y sus servicios. En la Cámara Industrial de Madrid, en la región Patagonia, son 93 los asociados. Nosotros apoyamos, pero no solo apoyamos, digamos, compartimos y nos comprometimos a aportar. Fíjense que la consulta que se llevó a cabo es por un sí o por un no, ¿no? Lamentablemente es por un sí o por un no, de algo que es completamente técnico y de algo que en nuestra Constitución de la provincia habla de digamos, todo como industria lícita, ¿no? Precisamente. Ahora, ¿con qué grado de conocimiento aborda un ciudadano que tiene, digamos, un conocimiento, digamos, no completo de esto, y yo lo veo a la parte del lado técnico, ¿no? No es no completo, totalmente incompleto. Yo participo de varias, digamos, gente que es de todos lados, de Trelew prácticamente siempre estoy allí, un taller literario, con la gente de Gaiman lo mismo, bueno, y acá en Madrid lo mismo. Yo tengo 44 años de industria, trabajé 7 años primero en la industria textil, como dije, 19 años en Alvar y después 17 años vendiendo en Alvar del otro lado, pero siempre compartiendo con esto. Digamos, ¿quién es el que zafó de esta cuestión y armó el problema? Yo fui también subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia y estaba a cargo de la dirección de Minas. Y me tocó, primero, estar presente en la transferencia, en la venta del paquete, lo que significaba la mina de Esquel. Me acuerdo cuando Bember vino a firmar al despacho del gobernador la cesión a la empresa extranjera. También estaba presente yo cuando se desarrollaban las muestras en Esquel, y bueno, después yo ya me fui a la parte privada nuevamente. Igualmente trabajaba en forma parcial, part-time, con la parte industrial. No se puede opinar cuando no se conoce. La verdad, la validez de esta consulta no es lo mismo decir si soy argentino o soy chileno. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Es decir, con qué grado de conocimiento uno abarca esto, ¿no es cierto? Realmente es muy confuso. Yo he caminado, por suerte, por mi trabajo, casi todo el mundo, y he visto cómo son las cosas en otros lados, en otros países. Y realmente, digamos, me asombra que nosotros estemos trabajando o discutiendo sobre este tema. Por supuesto, la desinformación es general. Acá hay un error grave y digamos, de una gravedad bastante interesante. Es que no se educa o se manifiestan todas las cuestiones que hacen a una industria como la minería. Realmente considero de lo que se sabe muy escaso. Ahora, hablando de lo que podemos aportar, aquella gente, vuelvo a insistir, aquella gente que para la palabra prohibir está algo que realmente no me entra en la cabeza, porque hay muchas formas de abordar los temas y hay muchas cuestiones que no se resuelven simplemente con una consulta, porque se puede monitorear, se puede, digamos, ir trabajando desde el ya, ¿no? Sobre este tema en específico, cuando se hace o se realiza por ahí la exploración ya, no el inicio de una mina ni nada, sino la exploración, que a veces tarda 10 años en realizarse una exploración. Hay una mina en San Luis que hace 10 años que está trabajando para eso. Por supuesto, es una inversión muy millonaria en dólares. Y realmente allí en esa provincia tienen un funcionamiento muy amplio, un ministerio de minería, y yo a veces me pregunto a mí mismo, ¿no? Al sur tenemos Santa Cruz, ¿no? Que los dividen, está un ratito ahí de entrar el pie después de Comodoro Rivadavia, y hay minería. Al este tenemos el mar y al oeste tenemos a Chile, y Chile es uno de los productores mayores de minería en el mundo, ¿cierto? Al norte, cuando salimos de acá, pisamos Río Negro y entramos por una ciudad que era minera, y
hasta hace poco inclusive estuvo siendo un poco reactivada. Entonces a veces no entiendo, y sí a veces comprendo esta desinformación, y hay mucha cuestión de la ideología por parte de muchos que traman esto. No es lo mismo la ciudadanía de Madrid que la ciudadanía de otras regiones, ¿sí? Vuelvo a lo de Juan. Juan hablaba de la cuestión regional. Yo creo que si actuamos por regiones y le pregunto a la gente de la comarca que está, digamos, inmersa en esta cuestión, va a haber un sí rotundo, y tienen todo el derecho del mundo también. Ahora, si son menos o son más, ¿qué hacemos? Porque nosotros no solo estamos inyectando una cuestión que no corresponde ser respondida por el pueblo, por los ciudadanos, porque es demasiado importante. La industria es industria, muchachos, no es otra cuestión, no es magia negra, ni tampoco un desconcierto. Ahí es donde se crea la gran confusión. ¿Qué sé yo? Yo en la industria textil, fíjense lo que salió, ¿no? Vamos a volver al tema. Hicieron una consulta popular y después apareció en la legislatura un proyecto que, si uno lo lee con detenimiento, hay una serie de barbaridades puestas que realmente prohíbe todo. Es más, tendríamos que cerrar industrias. O sea, bueno, el cemento Comodoro Rivadavia hay que cerrarlo. ¿Por qué? Porque decía que prohíbe, digamos, ensilar minerales. Sonamos, ¿no? Tenemos que tirar al lado la florita, tenemos que tirar cualquier cosa de las que produzcamos sencilla, digamos, se guarda, ¿no es cierto? Fíjense al barco, tendría que tirar, digamos, la paramos porque acopia minerales. O también prohibía el hecho de utilizar unos rotativos, con lo cual ya cualquier fundición. Y la peor palabra, inclusive, que prohibía usar jabones. O sea, paramos toda la industria textil de Trelew, y lo que hay en 28 de julio. Entonces, la consulta no fue por un sí o por un no, porque estaban todo esto ahí atrás. Entonces, a la gente a veces, yo no digo que se la embauca, pero más o menos no le leen todas estas cuestiones. E inclusive algunos que lo lean tampoco van a entender lo que están firmando. ¿Por qué? Porque no tienen el alcance de tipo industrial o el conocimiento necesario para abordar eso. Entonces esta cuestión, ya voy cerrando, en esta cuestión es dable que cada uno ocupe su lugar y las cosas se organicen como son. Estoy de acuerdo con esto, hacerlo sostenible es participar, y participamos e incorporamos muchas cuestiones para que se desarrolle en un control efectivo. Inclusive lo de los observatorios nació de nuestra insistencia en que participen las organizaciones no gubernamentales, las facultades de San Juan Bosco, del Chubut, la UTN, el CONICET. Entonces, realmente no prohibir y sí participar. Gracias. Gracias, Donato, muy amable. Bueno, continuamos con Pablo Martínez. Pablo es un joven de Comodoro Rivadavia, legislador local, dirigente del radicalismo, entre otras virtudes, y siempre un hombre comprometido en la zona sur de nuestra provincia, y muy conocido allá. Pablo, estás allí, estás comunicado, podemos escucharte, y gracias por estar. Tenés que desmutear tu audio, Pablo, para comenzar a hablar. A ver si te encuentro. Pablo, si no voy a pasar hasta que se pueda conectar como acordamos. Bueno, Raimundo, espera que te vamos a activar y después lo conectaremos a Pablo si puede, porque lo acabo de perder. Ray, creo que tenés el audio. Bueno, antes presentarlo, porque a Raimundo aún no lo presenté, estamos con Raimundo Poblet. Raimundo ha sido siempre un joven, un hombre joven militante, comprometido con la educación pública, con la universidad y con otras luchas sociales y culturales. Raimundo hoy es investigador, es docente universitario, funcionario universitario intermitente, a veces cuando tiene ganas. Y bueno,
Raimundo es un amigo también y un viejo conocido también de Comodoro Rivadavia. Ray, un hombre de la universidad. ¿Cómo ve un hombre de la universidad este tema? Agradecemos que estés con nosotros y te damos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un gusto estar con ustedes. Le agradezco a la Fundación la invitación a participar de esta mesa con gente que tiene mucha trayectoria política y social en la provincia. Así que nuevamente muchas gracias. Bueno, muy polémico Donato. Bueno, yo en primer lugar quiero decir, digamos, qué cosas son las que tuve en cuenta para poder desarrollar esta exposición. En primer lugar, hacer una referencia muy rápida a la cuestión de la participación ciudadana con relación a la regulación de las políticas públicas ambientales. En segundo lugar, al documento Argentina Futura, titulado Democracia y Participación, que fue elaborado con el aporte de las universidades nacionales en los años 2020 y 2021. De ahí voy a retomar algunos pasajes referidos a la cuestión de la información y condiciones institucionales que posibilitan una construcción democrática de políticas públicas, las consultas populares como mecanismos de democracia directa impulsadas por las comunidades locales, y la consulta popular de Esquel en 2003 como experiencia que da cuenta de la importancia que le otorga a la sociedad la consulta popular como mecanismo de participación para abordar asuntos públicos, y acá cabe resaltar que esta consulta es la primera que se hizo en Argentina y la segunda que se hizo en América Latina. Un poco siguiendo la línea de Juan y Silvana, también voy a hacer una referencia más teórica a Albrecht Nistal, quien cuando se refiere a la participación ciudadana según el involucramiento social, habla de diferentes niveles. Por un lado, habla de un primer nivel de información-formación, un segundo nivel de consulta y debate, y un tercer nivel de cogestión. Me voy a referir, digamos, a información, formación y consulta y debate. El primer nivel lo que señala es que el acceso a la información es determinante para la participación ciudadana, y que es necesario que esa información sea comprendida, para lo cual, digamos, se requiere un proceso de formación previa, como un poco lo estaban ya diciendo quienes me antecedieron en la palabra. El segundo nivel de participación, que no tiene que ver con la consulta, pero que tiene que ver con la cuestión de la participación, obviamente, tiene que ver con orientarse a que los afectados expresen su opinión, expongan propuestas, críticas, sugerencias, planes alternativos de acción frente a los conflictos. En la cuestión ambiental, la legislación argentina prevé, entre otros mecanismos de participación ciudadana, la educación formal y no formal, la solicitud de información y las audiencias públicas. Las formas previstas por la legislación, en mi opinión, resultan restrictivas y se concentran en los niveles de información y consulta. En este sentido, es necesario resaltar que la Ley Provincial de Acceso a Fuentes Oficiales de Información de Actos de Gobierno, que es la Ley 1, número 156, es un claro ejemplo de la insuficiencia de la norma para abordar socialmente este tipo de temas tan polémicos, ¿no? En línea con lo que estoy planteando, voy a hacer, como dije, digamos, referencia a algunos pasajes del documento Argentina Futura, Democracia y Participación. En ese documento se señala que para lograr una participación potencialmente transformadora deben revisarse la manera en que circula la información, cómo se origina y qué costo tiene acceder a ella. Por ejemplo, en Chubut, acceder a la información implica, digamos, tener que el usuario pagar todos los costos, digamos, del acceso a esa información según la ley que recién mencioné. También se manifiesta en ese documento, el de Argentina Futura, que el derecho a la participación efectiva va de la mano con el derecho al acceso de fuentes de información independiente, y a la vez proteger en el dominio público estatal el derecho colectivo a una información plural y veraz. En este sentido es necesario preguntarse, ¿no?, si los gobiernos, las empresas mineras y los medios de comunicación transmiten correctamente las ventajas y oportunidades de los proyectos mineros. Los derechos existentes para una participación activa están en peligro. En muchos países occidentales se desvanece la confianza en las instituciones tradicionales
y en los gobiernos. Se abre así una brecha muy amplia entre la ciudadanía y los gobiernos y las élites políticas. Particularmente en los conflictos ambientales se puede reconocer que los gobiernos nacionales y las empresas presionan por deslegitimar procesos participativos, aumentando el conflicto entre quienes participan y los gobiernos y otros actores locales. En este punto es necesario tener presente que las corporaciones mineras, que son transnacionales, se constituyen en un factor de poder. En tanto tienen poder de mercado, pueden fijar y regular precios, claramente. Tienen poder frente a los gobiernos y a las poblaciones. ¿Para qué? Para determinar legislaciones favorables, definir niveles de tributación, entre otras cosas, ¿no? Para que la democracia se fortalezca es necesario que los procedimientos y las normas se nutran de valores como la tolerancia, el reconocimiento de la alteridad como una adversaria y no como una enemiga, y la moderación en la utilización política de las prerrogativas que otorga el poder del gobierno. En el documento de Argentina Futura se proponen algunos conceptos para la planificación y puesta en marcha de políticas públicas participativas, resaltándose que las políticas públicas sobre la democracia y la participación tienen que estar orientadas a transformar las prácticas institucionales del Estado. Como forma de defender los espacios participativos ya adquiridos y para pugnar por la apertura de nuevas instancias, se debería perseguir que todas las áreas y espacios de acción estatal puedan abrirse a una perspectiva participativa. Esa mirada está atravesada por la idea de la expansión del acceso a derechos, y tiene dos perspectivas. Por un lado, una mirada que hace hincapié en el sostenimiento y defensa de los derechos ya existentes, asumiendo que el futuro de la democracia en América Latina no es una certeza inconmovible. Y por otro lado, se considera una perspectiva que promueva nuevos derechos en relación con la participación ciudadana. Este punto de vista puede resumirse en la idea de democratizar la democracia. En particular, las consultas comunitarias como prácticas sociales vinculadas a la idea de democratizar la democracia son una de las máximas expresiones de la productividad institucional del conflicto, si consideramos a las comunidades como agentes fundamentales de la renovación institucional y a la participación social como instrumento de estos agentes. Los gobiernos locales a veces suelen validarlas, como en el caso de Esquel, y son impulsadas por la propia población que quiere plasmar su decisión en una votación. La consulta constituye una institución que reivindica el derecho a participar de las poblaciones afectadas por proyectos que ponen en riesgo sus tierras y modos de vida. En los últimos años se observa un aumento de la participación efectiva de la población, principalmente local, en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. La Ley de Implementación de la Educación Ambiental Integral 27.621 de este año es una nueva normativa nacional que podría contribuir a fortalecer la participación ciudadana, no solo por la formación que prevé en la educación formal, sino por los principios éticos que sustentan. Para cerrar, creo que el caso de la movilización de vecinos autoconvocados de Esquel ilustra la idea de democratizar la democracia y el valor que esa comunidad le habría dado al tema del impacto ambiental, apelando a la consulta popular como mecanismo de participación. El movimiento habría comenzado con la reacción de profesores universitarios a mediados de 2002. Estos sensibilizaron a docentes de nivel medio y primaria, y luego, con una masiva campaña de difusión, la comunidad en pleno se constituyó en asamblea en noviembre de 2002. Como consecuencia del estado de movilización, lograron la convocatoria al Poder Ejecutivo de Esquel, por indicación del Consejo Deliberante, a un referéndum en el año 2003 sobre el emprendimiento. La consulta no era vinculante, como ya se indicó, y participó el 75% de la población. Como ya se dijo, el 81% dijo no a la explotación de oro Cordón Esquel. Eso implicó que el gobierno provincial no pudiera autorizar la mina. De este modo se incrementaron los niveles de protección en materia ambiental para la explotación minera. Una cosita más, ¿me dejas decir, Pepe? Luego del plebiscito, este es un dato de color que obtengo, digamos, de un texto de Claxo 2011, entre los diferentes autores, donde se encuentra María Estela Svampa, socióloga que conocemos, que luego del plebiscito 2003 la empresa declaró el proyecto en pausa y aseguró públicamente que no avanzaría hasta responder a todas las dudas de la comunidad.
Meses después, la Asamblea de Vecinos local difundió las grabaciones de una reunión secreta realizada en Buenos Aires, donde la empresa, con el apoyo de una consultora en comunicación y la organización Business for Social Responsibility de Estados Unidos, desarrollaba estrategias para dar vuelta a la comunidad y desarticular la oposición social al proyecto. 6 vecinos de Esquel y 2 periodistas fueron procesados por la empresa después de la difusión de esas grabaciones, bajo la acusación de difusión de secretos empresariales. Muchas gracias. Gracias, Raimundo, muy amable. Espero se haya escuchado bien. Se escuchó, se escuchó. Vamos a ver si tenemos suerte con Pablo, que está allí. Pablo, te mandé la solicitud para que te actives. Habla, por favor, a ver. Hola. Ahora sí. Hola. Muy bien. Bárbaro. Ya te presenté y ahora queremos escucharte, Pablo. Gracias por participar. Bárbaro. Buenas tardes a todos. La verdad que es interesante poder participar desde Comodoro Rivadavia, ¿no? Una fundación que la conocemos hace tiempo. Hace más de 21 años que venimos vinculados a FUDEPA. Me gustaría a mí, más allá del título que nos convoca de consulta popular vinculante para el tema específico de la minería, tanto el artículo de la Constitución Provincial como la ley 12.6 que reglamenta lo que es la consulta popular, me gustaría generar algunos tips de discusión y se me viene la siguiente situación y agregar algo más de la situación en su momento de Esquel, que fue el tema que hubo un recurso de amparo de una vecina que se sumó, digamos, a todo el marco social que en ese momento hubo, de mucha movilización, de mucho involucramiento, que también se sumó, digamos, a los antecedentes con los cuales se llegó a que el Consejo Deliberante de ese momento tuviese que llamar y convocar a ese plebiscito, ¿no? También sacar una ordenanza de fondo prohibiendo algún tipo de actividad con respecto a la explotación minera, o a la utilización del cianuro y de cielo abierto. Digamos, hay varios antecedentes que fueron haciendo y quedaron, digamos, como elementos de fondo que a posteriori terminó en lo que fue la sanción de la ley 5001. Pero me parece a mí que lo que me gustaría poner, digamos, con todo este ámbito interdisciplinario que hoy estamos compartiendo, los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿se pueden plebiscitar? Digamos, un derecho a un medio ambiente sano. Otra cosa son los recursos naturales, el manejo de los recursos naturales. Porque hay cuestiones en esta provincia tan joven, heredadas de anterioridad, como es el caso de mi ciudad, que es la explotación hidrocarburífera, que es una explotación minera al fin, heredado de tiempos anteriores a la génesis de lo que es nuestra provincia de Chubut, con tan pocos años de vida institucional. Luego también preguntarnos, ¿es una política pública la actividad minera? ¿Qué rango tiene? Como así tenemos un Ministerio de Hidrocarburos, digamos, con afinidad, pero ¿qué políticas públicas hay con respecto a esto, de que se pueda desarrollar o no? Pero vuelvo al inicio de esto. ¿Se pueden plebiscitar los derechos económicos, sociales y culturales? Primer punto, pues todos tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y el medio ambiente debemos participar todos y opinar todos. Y también está, digamos, este conflicto de opiniones que el pueblo no gobierne ni delibera sino a través de sus representantes, ¿no? Por eso se establecen, digamos, en el marco constitucional estas formas de participación, en la cual también el ciudadano tiene derecho a expresarse, de volcar su opinión, y el representante de escucharlo, para saber en este estadio qué es lo que está opinando con respecto a temas que sean relevantes, porque digamos, no es un tema menor la propiedad de los recursos naturales y la explotación de los mismos y la retribución de los mismos. ¿Sí? Hoy sabemos que hay una ley de fondo nacional que prevé hasta un máximo de 3 puntos de regalías. Porque también, digamos, el Estado con sus bienes debe tratar de tener una administración correcta de los mismos
a fin de que le permita tener un equilibrio que le permita desarrollarse. Se suma a la situación, digamos, institucional, económica que hoy vive nuestra provincia. A todo esto, me parece que es, digamos, oportuno que se pueda tener acceso a información, a los estudios, y saber, digamos, cuáles son los nuevos desafíos que implicaría el desarrollo o no, digamos, porque se sigue desarrollando. Vuelvo a reiterar, ciudades como Madryn o Comodoro Rivadavia tienen estas actividades desarrollándose de artefacto. Y no me va a dejar por ahí olvidarme, lo veo que está Roberto. En algún momento de la actividad petrolera teníamos las piletas cielo abierto, en la cual, digamos, hizo una campaña fuerte cuando caían las aves y se petrolaban y todo el problema que eso nos traía. Fue evolucionando la industria. Pero bueno, sin irnos del tema que hoy nos trae, vuelvo a preguntar esto y que sirva también de disparador. ¿Podemos plebiscitar eso? Y luego, el Estado, en esta génesis nueva y no de una actividad heredada, digamos, porque sí había incipientemente algún tipo de desarrollo de la actividad minera, pero en esto que se pretende de los recursos naturales, ya de otra forma, ¿podemos avanzar o no se puede avanzar? Independientemente, digamos, de los posicionamientos, que me parece a mí que es una discusión de fondo, estos mecanismos que están consagrados, con lo cual me parece que la población puede acceder a los mismos. Dependerá de la voluntad política de quienes hoy están en la legislatura provincial, darle la oportunidad o no a los ciudadanos. Y por el otro lado, me parece que también hay que rescatar los diferentes niveles de involucramiento que han tenido los partidos políticos, que son los vehículos en los cuales la ciudadanía accede a tener representantes, ya sea en el gobierno o en el poder ejecutivo o legislativo. Hasta ahora ha habido un solo partido político que ha reivindicado la sanción de esta ley, la 5001, con manda partidaria orgánica en defensa de lo que es este mediamiento sano. Pero vuelvo a reiterar, es un tema que debe dejar de ser tabú también, como fue en su momento a nivel nacional, la ley del aborto. Esto me parece que puede ser parte del disparador de esta charla. Les agradezco la oportunidad de poder expresarme ante tan rico panel. Gracias, Pablo. Has dado con una pregunta, pero me has dejado helado. Bueno, está Roberto Rizzo, que no sé si estás allí para opinar. Roberto es un legislador de fuste con poca necesidad de ser presentado en la provincia del Chubut. ¿Estás para compartir tu opinión, Roberto, o pasamos a un intercambio entre los oradores como habíamos acordado? Si podés... No, sí, si me escuchan, sí, con mucho gusto. Les recuerdo que son 10 minutos, 10 minutos. Voy a tratar. Un saludo a todos, realmente es un placer, un gusto. Gracias por la invitación, Ramón. Por favor. Yo voy a dar una óptica, como la he vivido, he sido coautor de la Ley 5001, viví el plebiscito, recorrí Esquel como legislador antes de la sanción de la ley, durante el plebiscito, o sea, como legislador fuimos y éramos 4 legisladores de un bloque oficialista de 16, que teníamos, siempre estuve convencido por el no en aquel momento, pero fuimos y conversamos con la gente, o sea, yo me acuerdo pararme en la calle y hablar en una confitería con el mozo, con la persona que transitaba, con los comerciantes que conocíamos, y muchos correligionarios míos, muchos a favor. En ese momento, recuerden que el gobierno era del radicalismo, de José Luis Urume, y promovía la megaminería. Y lo hicimos desde esa óptica, o sea, yendo a la gente y participando en los debates. Y esto para mí es la cuestión central, porque plantea la pregunta Martínez si se puede plebiscitar. Claro que se puede plebiscitar, pero se debe plebiscitar como todos los derechos, porque la
los titulares de la democracia y del Estado es la ciudadanía, los habitantes de esta tierra, somos nosotros, no los gobernantes, no el que detenta el poder. A mí me da miedo cuando se dice que hay cuestiones que son demasiado importantes como para que las resuelva la gente. Me corre un frío por la espalda, porque la ciudadanía tiene el derecho, con su nivel de conocimiento y participación, a decidir sobre las cuestiones que le pertenecen. El medio ambiente fundamentalmente, lo comparto, es un derecho fundamental. Pero acá hay algo que está faltando y que no se dice, y no lo dicen los políticos. Es verdad, mi partido, la Unión Cívica Radical, se expresó en sus convenciones en reiteradas oportunidades luego de debate y tomó una posición. Es el único partido, entiendo, que se ha expresado orgánicamente sobre esta cuestión y luego de muchos debates. Pero lo que está faltando y que no hay es el debate ante la ciudadanía. Claro, el plebiscito, el referéndum, es por el sí o por el no. Es muy escueto. Pero es tan sagrado el hecho de participar a decir me quedo en la Argentina como de decir yo quiero vivir en un ambiente sano. No estamos hablando en contra de la minería, estamos hablando en contra de la megaminería que utiliza el cianuro. Y esto es lo que no se dice. Y fíjense que quien no lo dice es el Estado, el que tiene que controlar, porque a veces confunde. A mí cuando en los debates me llamaban los periodistas y usted está sentado en una silla de Madrid, un viejo amigo, me decía, pero usted está sentado en una silla de metal. Sí, pero no es de oro ni de plata, ni se fabricó con cianuro. O sea, no estamos en contra, quienes opinamos que no, en contra de una actividad lícita como la minería. Ni la ley 5001 prohíbe la minería. La ley 5001, en un debate rico, en aquel momento en que participaron todos los bloques, y fue votada por amplísima mayoría, incluso por los que opinaban que no, prohíbe la minería con la utilización del cianuro, o el arsénico, o elementos contaminantes, no la minería. Y el Estado y los que deberían dar explicaciones, los que están en el negocio, no lo dicen. Mezclan todo, minería, actividad lícita con mega minería, que también es lícita, pero con la utilización de contaminantes. Cuando se hizo el plebiscito en Esquel, que votó más del 80%, la ciudadanía, había grupos, las movilizaciones populares, con técnicos y demás, era contra la contaminación, no contra la minería, era contra los ríos amarillos que transitaban por Esquel, incluso en los periodos de prueba. Si ustedes vienen a Comodoro, van a ver en Comodoro, aún hoy con los estrictos controles, los ríos, las aguas amarillas que circulan por algunos barrios, Ciudadela, Ciudadela, que es mi barrio, y abajo circulan ríos amarillos, con un grado de contaminación terrible. Esta es la cuestión. Entonces lo que tiene que hacer el Estado, y le suplico a Ramón que me avise cuando se me vaya agotando el tiempo, pero lo que tiene que hacer el Estado es, como hombres de bien, y me refiero a los políticos, yo soy parte de una raza política, los políticos como hombres de bien, defender el interés común, no participar en un debate de un bando o en el otro si estoy a favor o en contra de la minería. Mire, yo lo he dicho muchas veces, lo que yo reivindico del que se moviliza en defensa del medio ambiente lo hace por pasión, defendiendo un derecho que le es propio. Generalmente, no todos, no, espero que nadie se sienta aludido, el que está a favor de la minería contaminante está a favor del negocio. Nosotros en Chubut, el río Chubut ha sufrido la contaminación de la extracción de uranio en Paso de Indio, con la pileta de lixiviación. Ustedes saben que siendo diputado, pero no sé he interpelado a un ministro de Medio Ambiente para que diga si controlan, porque en algún momento saltó un estudio de los metales pesados que tiene el río Chubut. Y había una cantidad de aluminio en las aguas del río que superaba 15 veces lo que permitía la ley. Y en un debate que nos invitó en un canal de Trelew con algún lobista de la mega minería,
decían, ¿cómo usted dice que el aluminio, si el aluminio no vuela de Madrid? Yo nunca no decía que venía de Madrid, sino que lo tiran. Ustedes saben que el aluminio se utiliza para, no sé si el término es potabilizar, pero para sanificar, poner en mejores condiciones el agua, que está gravemente contaminada. Y las aguas del río Chubut están contaminadas con metales pesados y vienen de la pileta de lixiviación que quedó de la Comisión de Energía Atómica, que nunca fue remediada y que cada vez que llueve deposita en el río. Nosotros le pedíamos, mire, hagan los análisis, díganos si está contaminado. Usted sabe que nunca lo logramos. Nos hablaban de la contaminación del río Chubut por los fluviales, por las aguas servidas, pero los análisis de metales pesados fue imposible. Ahí donde falla el Estado. O que al frente el IPA, que es el Instituto Provincial del Agua, que es la que debe preservar la salud del agua, esté conducida por personas que están vinculadas a la minería, o ministros de Medio Ambiente que no hablan y que no dicen lo que tienen que decir, especialmente darle a la ciudadanía los elementos de decir, miren, el Estado va a controlar. El Estado es honesto en su relación en el vínculo con la sociedad y va a controlar que las aguas no se contaminen, que la cuenca del Sacanana no va a ser contaminada con el uranio. ¿Quién nos garantiza eso? ¿Este Estado? Un Estado que ha demostrado que no es capaz de controlar. Yo escuchaba al gobernador hace poquito que decía, espero el debate académico sobre la minería, como diciendo, el debate se debe dar entre los académicos, el vulgo no puede participar. Primero que me gustaría que el gobernador se someta a un debate y que podamos ir a discutir académicamente la cuestión minera. Pero fíjense que lo dice, pero no se presenta. En la legislatura no debaten, en la legislatura no hablan, no dicen porque sí, tienen, esperando que mejoren los tiempos, pero no explican a la ciudadanía por qué sí, por qué no. Y esto me parece que es la cuestión de fondo. ¿Por qué algunos quieren el plebiscito y el referendo y otros no? Porque para presentarse ante la sociedad, y termino, Ramón, para presentarse a la sociedad, ante la sociedad en esta discusión, hay que explicar por qué sí o por qué no. Es verdad, no se le puede decir a la sociedad, vote por sí o por no con su conocimiento. Cuando yo estudiaba y termino, me acuerdo en la facultad aprendimos, hay un conocimiento científico y un conocimiento vulgar. El vulgar es, bueno, el empírico, la experiencia, y el científico el que viene de la ciencia. Pareciera que cuando utilizan el término vulgar no es despectivo, sino que define una forma de conocimiento. Algunos lo utilizan en forma despectiva, como diciendo esto es muy importante para que la gente lo decida. Esto es una barbaridad. Y ahí es donde está la falencia del Estado. Un Estado que lamentablemente termina siendo cómplice por acción o por inacción de que no podamos resolver en la provincia del Chubut cuestiones tan trascendentes como esta. Yo, gracias, Pablo, creo que sí, se puede plebiscitar, pero el Estado tiene que ser honesto con la gente y darle los elementos para poder decidir. Le agradezco muchísimo. No, gracias a usted, Roberto. Bueno, ahora nos queda un momento medio delicado que es, si alguno desea contestarle a alguien, puede hacer una sola vez uso de la palabra y no volver a contestar al otro y al otro y al otro, pues no terminamos más. Una vez cada uno, el que desee puede usar 1 minuto. 1 minuto 50 y medio como máximo. Creo que todos tienen el micrófono habilitado. El que desea usarlo, lo puede hacer en este momento. ¿Alguien quiere contestarle a alguien? Si no, pasamos a la respuesta de las preguntas, que hay 4 preguntas. Mejor, menos lío para administrar desde acá, y nadie le quiere contestar a nadie. Leo las preguntas y ahí sí, para que cada uno tome en libertad. Fernando Navarro nos dice, frente a lo que decía Juan y estaba diciendo Silvana y otros, ¿no fortalecerían el tema de la legitimidad del debate, de que el pueblo pudiera expresar su voluntad? ¿Aceptaría el poder político actual con sus formas y la legitimidad de la población de Chubut que se ha manifestado abiertamente sobre este tema? Primera pregunta. Leo la segunda. Carla Torcoletti. Quisiera saber la opinión de Juan o de Silvana o de cualquiera sobre la legitimidad de los plebiscitos o la dudosa legitimidad
a la que se alude? ¿Qué se entiende por legitimidad de los plebiscitos? Magalí Robert nos deja una pregunta que es, creo que de fondo está el miedo al ciudadano, y eso conlleva una idea de castas como donde algunos pueden pensar por todos nosotros. Lo mismo pasa por el juicio por jurados. Siempre aparece el no estamos listos. Los de abajo, ellos siempre están preparados, hace referencia a la dirigencia. Estela Maris Guido dice, de salir positivo, no estamos preparados aún. Los interesados de que se haga van detrás de sacar algún provecho. Son poco serios los que proponen un plebiscito. Dudo luego del aparato contralor. Si fuera gente seria, mi respuesta sería otra. Y por último, Esteban Ayapán nos dice, interesante tema, hablando de la participación ciudadana, también está la participación de los pueblos originarios, que debieran garantizarse de manera mejor. Bien, 4 o 5 sugerencias o preguntas, respuestas de 1 minuto y medio del panel. ¿Quién desea tomar alguna? Están todos habilitados. Ahí. Sí, Ray. Mira, quisiera tomar lo último de Ayapán. Hoy justamente participaba de un seminario de Claxo, que bueno, Claxo es una institución, digamos, de formación de profesionales universitarios y no universitarios muy, muy relevante en América Latina. Bueno, estaban trabajando sobre el tema de la actividad minera en las comunidades, en Canadá, y cómo eso, digamos, afecta, digamos, a las comunidades de los pueblos originarios de Canadá. Pero también habían invitado, digamos, otros representantes de otros lugares de América Latina. Bueno, y justamente había una participación de un dirigente de una de las comunidades chilenas, digamos, afectadas por la actividad minera, y un poco en línea con lo que yo planteaba, esto de digamos, esa limitación que hay muchas veces en los medios de comunicación y en el espacio público para generar un debate más de carácter plural. Lo que marcaba es que las comunidades, digamos, indígenas, particularmente la que él representa, tienen una participación cada vez más limitada en la consulta sobre la actividad minera en la región donde ellos asisten. Y bueno, es un tema, digamos, que también tiene que ver, digamos, con nuestra provincia. Justamente el proyecto Navidad, si no digo mal, donde se habían consultado, digamos, algunas comunidades aborígenes, una, digamos, estuvo apoyando, un grupo, digamos, de los aborígenes estuvieron apoyando esto, pero 3 se manifestaron en contra y daban cuenta, digamos, de la manipulación que había existido ahí, digamos, en el manejo de la información de parte de los empresarios mineros y el Estado, etc. Nada más, gracias. Juan Aguilar está, quería hablar. Juan, ¿podés? Ahí está. Sí, gracias, José. Muy breve, vi que al inicio varios referenciaron respecto a esto, y quiero aclarar mi posición, que es que efectivamente creo que la única respuesta posible es a través del voto popular. Mi consideración era si posteriormente eso iba a ser aceptado por las partes o no en un escenario tan polarizado. Pero, y además, en coincidencia con lo que marcaba Silvana, mi referencia a por qué sí el referéndum y por qué no el plebiscito es la siguiente: es que el referéndum define la cuestión sin mediación posterior del poder político. En cambio, el plebiscito deja esa decisión posterior en manos de quienes gobiernan. Si bien